todo sea, y no porque sea menos importante, no todo sea la instalación de armadoras. Eso sería para Adriana. Para Jorge Andrés López Espinosa, muchas veces el ayuntamiento de la capital depende en la cuestión económica de recursos federales, y lo que recientemente ha pasado pues es un golpe tan fuerte, en tan solo si nos vamos hacia atrás con el Instituto Nacional del Emprendedor y otros fondos que eran clave. Entonces, ¿cómo garantizar poder salir a flote en la cuestión de desarrollo económico igual en la capital? Tres preguntas para ambos. Claro, claro que sí. Bueno, si me lo permiten, comienzo yo a responder. Pues sí, definitivamente, como bien lo decías, mi naturaleza es empresarial. Yo nací desde el empresariado y a partir de ahí es donde también se forma un poco mi liderazgo de opinión y los señalamientos que durante toda mi vida o esta etapa de mi vida, pues le he hecho a las autoridades, ¿no? Cosas que no han hecho, como por ejemplo, todo lo que nos han dicho que van a hacer con nuestros impuestos, impuestos que por cierto son carísimos en el estado de San Luis Potosí. Nosotros como empresarios pagamos mucho más que otros estados que están creciendo de manera integral, como el caso de Querétaro, por ejemplo. Allá la percepción de la gente es una percepción de estabilidad en cuanto a lo social, en cuanto a lo económico, en cuanto a la salud. Bueno, ahorita la salud por el tema de COVID no tanto, pero en general en Querétaro la gente se siente segura viviendo en un estado como Querétaro. San Luis Potosí definitivamente adolece de un problema muy grande que se llama corrupción. Todo esto que ha sucedido con nuestros impuestos y que nosotros como empresarios desde el ala empresarial pues que hemos impulsado, pues no, el hecho aquí es ok, tenemos que pagar impuestos, los pagamos en tiempo y forma, pero queremos recibir los servicios mínimos indispensables y de calidad para nosotros como empresarios, para nuestro equipo de trabajo y evidentemente en este momento como candidata a la gubernatura, pues para toda la ciudadanía, ¿no? Y que no se queden estos falsas luego obras o estudios de factibilidad que después son tan famosos, o en estas mesas de trabajo que se va destinando el dinero y de pronto desaparece, ¿no? Creo que desde ese punto de vista empresarial y con la visión que tengo, pues tendremos que ser muy vigilantes y para eso necesitamos que cada uno de los organismos que deben de ser autónomos, como la Fiscalía, como el Sistema Estatal Anticorrupción, como es el mismo Derechos Humanos, todos los organismos que deben ser autónomos, que no deben de ser sus cabezas nombradas por el gobernador ni por la gobernadora, en este caso personal por la gobernadora, definitivamente necesitamos gente que sea libre y que pueda revisar el actuar de las autoridades. Entonces, en ese sentido, pues tendremos que tener esos organismos trabajando de manera óptima y que no sea dedazo y que no sean puestos a modo como al día de hoy ha sucedido. Muchas veces las personas que han estado a la cabeza de estos organismos ha sido porque los han puesto o los han impuesto. En mi gobierno se garantizará que serán personas de la sociedad civil con la capacidad de revisar estos señalamientos que se pudieran hacer en mi gobierno y darles el seguimiento adecuado. Y bueno, por otro lado, evidentemente el desarrollo económico del Estado, importantísimo, Paulina, compañeros, Jorge, auditorio, importantísimo, descentralizar el desarrollo económico del Estado del área metropolitana. Como ya bien lo decíamos antes de entrar a cámaras, importante el tema de la vialidad. La zona industrial de verdad es un caos porque nunca se le ha invertido a tener una infraestructura vial que sea funcional. Ahorita vemos obras que están detenidas, por ejemplo, el famoso Metrobús, y una cantidad de luego ocurrencias que llegan los alcaldes, nada más vienen a inventar. En el caso de nosotros, definitivamente necesitamos que eso se planifique, que se corrija lo que se tenga que corregir y se terminen de hacer esas obras y además de todo promover el desarrollo económico en todo el estado. Tenemos un altiplano que es riquísimo en muchos aspectos, pero no se ha sabido explotar, exponer, exponenciar hacia afuera. Es decir, podríamos convertirnos en uno de los productores más importantes a nivel Latinoamérica de olivo, por ejemplo. En toda la zona norte del altiplano tenemos una franja específicamente que pudiera ser factible esa zona
zona de manera natural para hacerlo. Y no se hace porque falta la visión de las autoridades. No se ha apoyado a los agricultores, ni siquiera con los pozos, por ejemplo. La Huasteca es nuestra joya de la corona y no se ha desarrollado la economía como en los años 70. En los años 70, en los años 80 aproximadamente teníamos un desarrollo económico, un desarrollo industrial muy fuerte y muy importante. Había empresas y empresarios muy grandes en esta zona de diferentes rubros. Hoy solamente están las empresas cañeras que, aparte de todo, pues les pagan la mano de obra para la gente que trabaja las tierras es muy baja, y en mi gobierno se garantizará que no sea así, que las cañeras no contaminen. Por ejemplo, parte de Movimiento Ciudadano estamos promoviendo la Evolución Mexicana, que habla de este compromiso de generar energías limpias, y pues a través de mi gobierno impulsaremos aquellas empresas que se van a instalar en estas zonas que no están instaladas, que están desaprovechadas, pero con la firme intención que tengan energías limpias como su motor principal. Jorge, el mismo cuestionamiento que te comentaba Paulina. En materia económica, claro, San Luis Potosí capital es un foco de desarrollo importantísimo para el Estado. Es la capital, por supuesto. Yo les venía comentando que tenemos un plan, una visión metropolitana, porque hay que detonar justamente esta economía que reside en esta zona. Muy importante también el apoyo absoluto al empresariado y al emprendimiento en San Luis Potosí. Tenemos, como ya bien lo señalaba Marbeli, un gran tema de corrupción a nivel municipal. He sostenido reuniones con empresarios, con restauranteros, con hoteleros, en donde se han quejado de actos de la gente de inspección municipal, por ejemplo, que pues un día tras otro pues abusan de sus funciones y lastiman la economía del empresario, que hoy justamente está muy lastimada por el tema de la pandemia. Viene ya el tema de la vacuna, muy seguramente ya para octubre vendrá una reactivación más importante, y ahí tiene que estar el gobierno municipal con insumos, con apoyos al empresariado y al emprendimiento. Tenemos un centro histórico maravilloso, 7 barrios espectaculares que están lamentablemente hoy en el descuido. Hemos visto, lo hemos estado documentando en diversos videos, nuestras calles, nuestras avenidas, nuestros camellones destrozados. Eso tiene que cambiar, tenemos que cambiarle el rostro a San Luis Potosí. La capital es un gran foco de turismo que tiene que ser impulsado desde la visión metropolitana. Hoy, por ejemplo, les comparto, si se hace un festival en Cerro de San Pedro o en Soledad, bueno, pues la gente se va a hospedar en San Luis Potosí y va a haber derrama económica para estos municipios que tenemos hoy y que compartimos esta visión. Entonces, me parece que nosotros en Movimiento Ciudadano, ya lo señalaba Marbeli, tenemos un proyecto muy serio, muy sólido de una detonación económica y poder reactivar nuevamente la economía en San Luis Potosí. Luis Argil. Brevemente, una para los dos, de manera muy breve. El tema de, en esta semana, cúpulas empresariales señalaban, 8 meses tarda en abrir un negocio por la burocracia que hay tanto, vamos, en las dos partes, el municipal y en el estatal. ¿Qué decirle a esta gente que ahora pues está prácticamente, no tiene trabajo, quiere emprender y ve que 8 meses va a tardar? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Bueno, definitivamente una de las propuestas es precisamente un apoyo a pequeños emprendedores o nuevos emprendedores, tanto en financiamiento como en asesoría, porque existe el financiamiento y existe la asesoría, pero a veces pareciera que es inalcanzable. Yo conozco a los promotores de estos programas, porque soy una mujer, como lo he dicho, con muchísimos privilegios, y esos privilegios que yo tengo los quiero para todos mis potosinos y todas mis potosinas. Quiero que esos programas lleguen de manera masiva a todas las personas que quieran emprender, que no les dificulte llenar formatos y burocracia y pagar y ir y venir. No, en mi gobierno les garantizo que los emprendedores tendrán una prioridad importante para poder emprender con sus negocios, con financiamiento y con el trámite que se requiere. Y bueno, algo muy importante que no quiero dejar pasar. Ha habido muchos programas federales donde han capacitado en las comunidades tanto a amas de casa, a jóvenes, a adultos mayores, a producir lo que sea, suculentas, miel, mermelada, chiles, huertos urbanos, lo que quieran. Ha habido programas que han funcionado, eso es un hecho. Lo que no ha funcionado y lo que no ha hecho gobierno del Estado, gobierno federal y también gobierno del Estado, y que yo me comprometo esta noche y me he comprometido a lo largo de la campaña, es precisamente a cerrar la pinza con proyectos específicos para que la gente aprenda a comercializar sus productos y no tenga ningún problema a la hora
de llegar a las grandes cadenas, o bien cuando las grandes cadenas llegan a los municipios, como en el caso, por ejemplo, de Salinas, que llega, se instala Aurrera y no hubo una gestión de parte de ninguna de las autoridades donde les exigieran a la cadena, ya dije el nombre, discúlpenme, a la cadena comercial que tenían que consumir por lo menos cierta cantidad de lo local, ¿no? No hablamos de un 40, hablamos al menos de un 20% del consumo que de lo que ahí se produce, ¿no? En este caso hay tantas cosas que producimos en el estado. Entonces, en mi gobierno habrá prioridad para la gente, para los potosinos, no habrá prioridad para las empresas extranjeras. Adelante, simplificación administrativa a nivel municipal. Hoy, con estas reuniones que hemos sostenido con el empresariado potosino, justo se quejan de eso. Tenemos trámites que se duplican, casos de protección civil, casos de la ley de alcoholes, es decir, tenemos que facilitar el emprendimiento, tenemos que facilitarle al empresario la manera de detonar sus negocios. No tenemos que ser las autoridades municipales un obstáculo. Y también, una vez instalados, insistir, abatir absolutamente la corrupción que se da todavía en estos momentos en San Luis Potosí. Puede haber en la cabeza grandes intenciones, pero si no se supervisa a la gente que tiene todos los días que estar verificando a las empresas, a los restaurantes, a los hoteles, pues va a continuar el tema de corrupción. Entonces, nosotros desde este proyecto estamos apostándole a cero corrupción, no solamente en estos temas, sino prácticamente toda la administración municipal. Tenemos prácticamente un minuto y medio para esta pregunta que les voy a hacer. También es para ambos y nos vamos a corte. Marbeli y Jorge, ¿cómo detonar la economía de San Luis Potosí a través del turismo, a través de los atractivos turísticos que tiene nuestro estado, que son grandiosos? La capital potosina, por supuesto, tiene un sinnúmero de opciones para propios y visitantes. Partiendo de la capital, pero también extendiéndonos obviamente hacia las 4 regiones del estado, bueno, podríamos tener muchísimas opciones. ¿Cómo detonar la economía a través del turismo? Bueno, pues yo ya estoy contando los días para llegar a ser la primer gobernadora mujer del estado de San Luis Potosí, por esa y muchas más razones. Creo que, como les decía hace un momento, la joya de la corona en materia turística es nuestra hermosa y nuestra bellísima Huasteca Potosina. He tenido la oportunidad de recorrerla y de enamorarme aún más de su gente, de sus lugares, de su gastronomía, de todo lo que conlleva ser potosino. Ser un potosino y una potosina orgullosos es algo que hoy lo llevo como bandera a donde quiera que yo me paro. Entonces, bajo esta premisa, en mi proyecto estamos hablando de que el turismo será un turismo sustentable, sostenible y ecológicamente responsable. Muy importante mencionar esta parte. ¿Qué sucede? Llegan de pronto las grandes empresas con sus proyectos, ya sea de hoteles de 4 estrellas o hoteles boutique o hostales, ¿no? Ahora sí que de la distinta gama que hay en la hotelería, pero bueno, llegan con su proyecto, se instalan y tal vez a ellos les vaya medio bien, pero hablamos de que necesitamos que la derrama económica, el bienestar económico sea en todas las capas de la sociedad, desde la persona que llegas, por ejemplo, a Real de 14 en el túnel, en el Hogarrio, así. El lunes yo estuve allá muy temprano por la mañana, llegamos a las 7 de la mañana, hay una persona que te atiende, te pone tu gel, te toma la temperatura y entonces si ya pasa a todos en el vehículo, o sea, te bajan y te pasan por un túnel y te atienden de una manera muy amable, muy educados. Después ya llegas a un Real de 14 limpio, ordenado, organizado en lunes. O sea, estamos hablando que estamos desperdiciando algo que es muy importante a nivel estatal. Nosotros no tenemos playa, pero tenemos regiones bellísimas, la Huasteca, el Altiplano, tenemos un centro histórico aquí en la capital que es bellísimo y que no tenemos que convertirnos en un turismo de paso, tenemos que hacerlo de manera integral, que el beneficio sea para todas y todos los potosinos, para comerciantes, para aquellos que tienen gasolinerías, para aquellos que dan servicios de turismo, para aquellos de farmacias, para todos, y no queremos tener esta polaridad de una ciudad turística y luego la parte urbana que sea pobre. No queremos un Acapulco, por ejemplo, que tú ves una zona diamante bellísima, te vas a la zona que es un poco más urbana y ves una pobreza extrema.
No es así. Nosotros necesitamos cuidar y proteger cada una de estas zonas y pues la región con sus personas, con sus costumbres, respetar sus costumbres porque esto es súper importante y que todo esto se convierta en un bienestar social, en un buen desarrollo económico, te repito, sustentable, sostenible y ecológicamente responsable. Esa es la premisa. Productora, dame un minuto nada más para la respuesta de Jorge desde la capital del estado. ¿Cómo coordinar esfuerzos con el gobierno estatal? Por supuesto, San Luis es bellísimo, nuestra ciudad es bellísima, nuestros 7 barrios, lamentablemente hoy vemos muchos de ellos destruidos y esto lo he venido repitiendo yo a lo largo de mi campaña en las colonias. San Luis no solo es Carranza, San Luis son todas las colonias, los barrios, insisto en recuperar las calles, las avenidas. Hay barrios muy deteriorados, San Miguelito, San Sebastián, sus banquetas, no están pensando en las personas, no son sitios inclusivos. Todo esto es posible hacerlo con este proyecto metropolitano. Yo insisto en esta materia, por supuesto de la mano con nuestra gobernadora, porque San Luis Potosí tiene que volver a ser aquella ciudad señorial que nunca dejó de haber sido. Es decir, se ha descuidado, la hemos visto muy deteriorada, pero me parece que con este proyecto coordinado podemos rescatarla. Muy bien, vamos a una pausa, tenemos por supuesto más, hay temas más interesantes. Han empezado a llegar ya las preguntas, los cuestionamientos de nuestro amable auditorio. En la parte final de este Código 7 daremos paso a las mismas. Una pausa, regresamos con más.